Estamos nuevamente en un espacio compartiendo la palabra del Señor en esta serie de estudios bíblicos, edificando para futuras generaciones, conversando con el pastor Miguel Ángel Rivera. ¿Cómo está, pastor? Bien, Pablo, ¿y tú? Bien, gracias al Señor. Cerrando ya una serie de estudios, hoy día nos corresponde el quinto y último estudio de esta serie, que se titula Alcanzando a Cristo. Cuando uno llega al final tiene cierta nostalgia y cierta sensación de decir, bueno, dijimos todo lo que había que decir. De repente es la tentación de los pastores, ¿cierto? Hablar bastante para tratar de decir todo lo que creemos que se debería decir. Pero finalmente uno tiene que reducir esto a lo que es esencial que se deba decir. Y el título de este estudio, Alcanzando a Cristo, no tiene que ver con la salvación. Él nos alcanzó a nosotros primero. Pero tiene que ver con mis metas. Todo el ciclo de estudios que se llama Edificando para Generaciones Futuras. En un programa pasado vimos cómo hay que invertir para la eternidad. Así es. Y esto implica que mis obras van a ser probadas, van a ser escrutadas en el futuro. No es que por las obras somos salvos. No, por supuesto que no, porque dice que aquellos que podemos salir mal escrutados, digamos, nuestras obras se quemen, dice, seremos salvos. Porque la salvación no fue obrada por nuestras obras, sino por Jesucristo, por su obra, Así es. su entrega en la cruz. Pero yo tengo que trabajar e invertir en el reino de Dios. Entonces, alcanzar a Cristo es finalmente como definir el propósito de la vida. ¿Cuál es mi paradigma, mi meta futura? Y para ir ya entrando en el contexto, bien digo, de esto, alcanzando a Cristo. La Biblia nos enseña muchos de estos principios que hemos estudiado y que de verdad han sido muy, pero muy beneficiosos para nuestra vida y hay que llevarlo a la práctica. Pero en el libro de Filipenses, donde nos vamos a concentrar hoy día, claro, vamos a situarnos, ¿no? Sí, quisiera tener una lectura, no es tan breve, pero si la seguimos, el capítulo 3 de Filipenses, una linda carta, una carta muy sentida de Pablo, del apóstol Pablo. El capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Oh Dios, un hombre perfecto. Sin embargo, todo esto que era para mí ganancia o el orgullo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante,
Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Qué bendición este pasaje. Es un tremendo pasaje bíblico, ¿cierto? Que nos deja claro qué es lo más importante en nuestra vida como cristianos, ¿no? Es tan impactante mirar a Pablo. Él dice que él tiene motivos personales. Uno debe preguntarse, ¿qué era lo valioso en la vida de Pablo? Nuestro título, nuestro estudio nuestro pensamiento de hoy día es Alcanzando a Cristo. Y Pablo tenía razones para decir, mira, esto me hace a mí un verdadero seguidor de Dios. Y él se define a sí mismo un hombre de riguroso cumplimiento de la ley, estricto en el conocimiento. O sea, uno ve gradualmente, dice, desde que nací, 8º día circuncidado conforme a la ley, es decir, consagrado como un miembro del pueblo de Dios. Nosotros no somos judíos, entonces como que no entendemos esto. Pero él se sentía orgulloso y decía, mis padres conmigo me indujeron e introdujeron en este pueblo, circuncidado al 8º día. Es decir, he cumplido la ley desde el primer día que entré a este pueblo. Y luego entonces señala, bueno, soy hebreo, miembro de una tribu, parte del pueblo. En cuanto a la ley, soy fariseo, y entendamos, no tenemos tiempo para ampliarlo, pero recta y contundentemente un hombre que se sabía la ley, toda coma y toda tilde. Y esto no fue de adulto. Desde pequeño él comenzó a saber la Sagrada Escritura de tal manera que él fue educado. Y eso es tremendo, porque un hombre que tiene un conocimiento cabal, de tal forma que dice que en cuanto a la justicia, es decir, a los actos que la ley exige, él dice de sí mismo, intachable. Wow. El mismo era un religioso cabal. No era de palabra. Eso es lo que veía Pablo como valioso en su vida, ¿no? Bueno, claro. Pero ¿a qué renunció luego de convertirse en el cristianismo? Bueno, precisamente a esto. Precisamente a esto, porque dice, sin embargo, dice el verso 7, todo aquello para mí que era ganancia, ahora lo considero por pérdida. ¿Por qué razón, Pablo? Porque encontró algo totalmente diferente y superior. Se encontró con Cristo. Y entonces acá hay un quiebre coyuntural. Se encontró con Cristo. Y sabemos la historia de la conversión del apóstol Pablo, según Hechos 9. Y yendo a Damasco en esta actitud que dice perseguidor de la iglesia. ¿Por qué razón la iglesia? La iglesia era, a juicio del judaísmo, un movimiento revolucionario que alteraba totalmente la religión, la vida, alteraba totalmente el esquema de Dios. Incluso a Jesucristo lo acusan de blasfemo, de una persona diciendo cosas que eran sentenciadas o sancionadas en la ley. Cristo se transforma más que en una persona o un ideario o una persona a seguir, se transforma realmente en el corazón de la vida. Porque él dice, todo esto que yo para mí era ganancia, todos estos títulos, toda esta forma de vida, toda esta herencia, la considero como pérdida por causa de Cristo, porque yo lo conocí a Él. Entonces, Él tiene una renuncia finalmente
a su propia vida. Él renuncia, aunque Cristo no desecha, porque Pablo tiene la capacidad de estructurar toda esta doctrina, producto de toda su educación, pero él toma esto como base, toda su educación farisaica, para poner ahora todo el contenido del Evangelio. Yo encuentro que el Señor Jesucristo escoge un hombre al cual prepara desde muy joven, pero lo escoge para una obra revolucionaria. Fundar en la tierra, plasmar, estructurar en la tierra la iglesia de Jesucristo. Importante, se me viene a la mente el derribar toda esa base, ¿cierto?, que nuestros padres nos han inculcado desde muy pequeños, fuera del cristianismo obviamente, para que en tu mente entre Jesucristo. Diría yo que en los casos de la enseñanza que nos incline al pecado o al orgullo o al distanciamiento con Dios, hay que desecharlo. Existen otros elementos que nuestros padres colocaron en nosotros que serán fundamentos soberanos para lo que viene. Es decir, no hay que desechar todo. Todo lo que me aleje de Dios obviamente debe ser recompuesto, pero hay cosas que no. Hay cosas que están puestos como un valor precioso en nuestra vida y que Dios lo va a usar, como fue el caso de Pablo. De Pablo. Y justamente, ¿cuál fue la meta principal de Pablo en su vida? Bueno, cuando uno sigue leyendo el texto en el capítulo 3 de Filipenses, en el verso 8 dice: es más, todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. La meta principal de la vida de Pablo fue estar unido a Cristo, conocerlo. Yo puedo decirte mi propia vida, Pablo. Llegó un momento en donde, haciendo y teniendo todos los recursos y el valor y la vida cristiana, y uno tiene que hacerse la pregunta si realmente conoce al Maestro. No solo lo conoce, no puede decir solo lo conozco porque tengo actitud del Maestro. Uno busca evidencias externas. Pero conocer al Maestro en las frases que Pablo está diciendo, es decir, yo estoy unido a Él. A tal punto que dice que está unido a Él en sus sufrimientos. Entonces Él asume todas las batallas y sufrimientos, todos los ataques, como Él define, ¿cierto?, naufragios, golpizas, persecuciones, porque dice que lo de Cristo tiene que cumplirse en Él. O sea, su visión de estar unido a Cristo es tan grande que Él dice: ¿por qué si Jesucristo sufrió todo lo que sufrió, yo voy a estar exento de eso? Los sufrimientos de Cristo tienen que completarse en mí, pero no solo sus sufrimientos, sino que su vida. Entonces, a mí me parece que la meta principal de todo cristiano es precisamente estar unido a Cristo. Que la vida de Él esté fusionada con la tuya. No estoy hablando de buenas obras, ni tampoco del misticismo monástico de estar encerrado y no juntarse con nadie del mundo. Conocer a Cristo realmente es que la presencia de Cristo, en la emanación de sus virtudes conforme la situación, la compasión cuando hay un enfermo, la dirección cuando hay que decidir algo, el ofrendar cuando hay que ayudar, el adorar cuando hay que adorar, u orar cuando estás en privado. Las diversas facetas y expresiones de Cristo. Estar unido a Cristo, Pablo incluso, dice acá, me prepara para la resurrección. Es decir, la misma muerte está supeditada a Cristo. Y yo, como hijo de Cristo, viviendo Él en mí, debo tener plena confianza de que llegando el momento de salir de esta tierra, yo voy a aquel, voy a decirlo al revés, me desvisto de esto material que me separa de Cristo. Lo conozco, pero no puedo estar con Él. No puedo abrazarlo. Si puedo decir antes que vayamos al corte esto, mi mayor anhelo cuando muera, mi esperanza, es que creo que el máximo galardón para mí, aunque habrán otros más,
es abrazar a Cristo. Ese es el de todos. Yo quiero sentir el abrazo de Cristo. No estoy hablando emocionalmente. Cuando tú conoces en esta tierra a Cristo y lo conoces a través de la Escritura y llena tu corazón y tu mente y tú hablas con Él, lo único que tú anhelas es, yo deseo abrazar a Cristo, conocerlo. Sin duda nos deja meditando allí. ¿Qué es lo que esperamos nosotros también cuando tengamos esta oportunidad de verle cara a cara? ¿Será abrazarle? ¿Será decirle algo? Vamos a seguir hablando de este tema de alcanzando a Cristo junto al pastor Miguel Ángel Rivera, pero vamos a hacer un breve corte. Quédese con nosotros, ya regresamos. Seguimos compartiendo junto al pastor Miguel Ángel Rivera de este estudio Alcanzando a Cristo. Estamos basándonos en el libro de Filipenses, el capítulo 3, del versículo 1 al 21. Pastor Miguel Ángel, ¿qué quiso decir Pablo cuando habló a los filipenses que alcancen el mismo nivel, ¿cierto? ¿Cierto? Para caminar en el mismo modelo. Aquí uno se encuentra con dos palabras, o esa principalmente la última, modelo. Cuando dice, por favor, sigan, verso 17, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les he dado. Entonces, hay cristianos que tienen este modelo. ¿Cuál es el modelo? Bueno, claro, primero, alcanzar a Cristo, estar unidos con Cristo, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces, conforme a todo lo que hemos venido diciendo, mientras que el Señor no nos llama, Pablo, y este es el concepto, Él nos va a llamar. Juan capítulo 14 dice, me voy, pero volveré a ustedes y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Qué gloriosa esperanza, pues! ¡Qué gloriosa esperanza! Entonces, cuando yo conozco a Cristo, me uno a Él, no es que viva en el cielo y me olvide de la tierra, no, yo tengo que seguir viviendo mi vida en las obras que Él preparó, construyendo para el reino, adorando al Señor, manifestando su amor, mientras este camino dura hasta cuando Él me llame. Ahora, Él le quiso decir a los filipenses, hermanos de la iglesia, yo no soy perfecto, le dice Pablo. No es que yo lo haya alcanzado, no es que yo haya vencido el pecado. Él dice, tengo un aguijón en la carne, una bofetada de Satanás permanente para que las glorias del Señor no me envanezcan. Y eso obviamente habla de una lucha que él tenía. Algunos dicen que es una enfermedad. Bueno, un aguijón en la carne de parte de Satanás seguramente es una tentación, posiblemente. Una tentación de Satanás, una debilidad de Satanás en él, que él no puede. Él le pidió, Señor, quítamele, sino bástate mi gracia. Con eso lo mantuvo con el cable a tierra. ¿Te imaginas que Pablo no hubiese tenido una vida de pecado? Todo sería... Claro. Habría sido un tremendo hombre. Fue un tremendo hombre, pero él se mantuvo humilde. Entonces, sigan mi ejemplo, porque a menudo, dice él, ven ustedes hermanos que tienen el mismo modelo. ¿Cuál es el modelo? El Evangelio de Cristo, los primeros principios que hemos venido hablando por semanas, y la esperanza. Pablo, hay personas que le tienen temor a la muerte. Hay personas que no saben qué se van a encontrar después de la muerte. Y hay personas que no saben cómo es la muerte misma. Pablo, que desarrolla todo el contenido del Evangelio, de la sana doctrina, Pablo la desarrolla toda entera, porque él fue el que nos transmitió la sana doctrina de Cristo. Pablo dice que el último enemigo es la muerte. Pero luego él exclama un canto profundo y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu poder, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Es decir, el modelo de que él está hablando es, una vez que Cristo te alcanzó, él mismo lo señala aquí, esto yo prosigo a la meta para lo cual fui alcanzado por Cristo. Mi meta es conocerlo a Él. De tal forma que durante esta vida, mientras estoy en Él, yo tengo la bendición de tener un modelo. El modelo son los principios que Él dejó para la vida. Yo debo
Por ejemplo, hablando en temas eclesiásticos, yo debo compartir la comunión con los creyentes. No debo dejar de congregarme. Debo compartir con el necesitado. Debo hacer discípulos. Debo predicar el Evangelio. Debo tomar la cena del Señor. Debo participar en la ofrenda para los santos. Debo tener comunión con mis pastores. Debo apoyar la obra de Dios a través del mundo. ¿Comprende todo lo que es estar unido a Cristo? Estar unido a Cristo es poner las manos sobre los enfermos, orar. Todo este conglomerado de cosas hace que mi camino en Cristo sea anhelarlo, verlo allá y entregarle las primicias de todo lo que hice. Y el Señor, que va a probar mis obras posteriores a mi conversión por el fuego, dirá, aprobado, en el sentido de la recompensa. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo establecido por Él son todos los principios, todo lo que hemos venido hablando por semana tras semana. Cómo ser como esposo, cómo ser como hijo, cómo ser como jefe, cómo ser como empleado, cómo ahorrar para el futuro, cómo invertir en el reino de Dios. Si uno es rico, cómo invertir sus riquezas. Todo eso, todo, Pablo, todo lo manejó, lo explicó. Cómo debo yo ser en el culto, cómo debo administrar mis dones. Un creyente tiene dones, tiene que aplicarlos para el reino de Dios. Entonces, sigan este modelo y dice, e imiten a aquellos que viven también conforme a este modelo. No solo a mí, dice Pablo, sino a los que viven conforme al modelo. En palabras simples, es seguir a Cristo, alcanzar a Cristo, que Él viva unido a mí. El significado de conocer a Cristo es ese, vivir. El significado de conocer a Cristo empieza con Él me alcanzó. Él me alcanzó. Le dice la Escritura entonces, en cambio dice, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Es decir, Él tiene todo poder. Cuando yo digo qué significa conocer a Cristo, significa, en palabras muy simples, ganar el premio mayor. El mismo apóstol dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál era el premio? El premio no es una corona, es más que eso. El premio no es un galardón. El premio no es una posición. El premio es Él. Cuando uno llega, Pablo finalmente llega al libro de Apocalipsis y uno lee las cartas a las iglesias, es como algo gradual. Estas cartas que comienzan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es como un hecho gradual de entrada a la comunión. La Escritura comienza, solo voy a mencionar una. Dice la Escritura a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, al final del verso 7, al que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo primero en la vida cristiana es cuando tú eres salvo. Cuando Cristo se revela a tu vida y te llama a la conversión. El árbol de la vida era para vida eterna. Es decir, lo primero que tú asumes y recibes como bendición de conocer a Cristo es la salvación. Es la salvación. Después, a la iglesia de Esmirna termina diciendo el verso 11, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La muerte eterna, espiritualmente hablando. La segunda muerte es aquellos que no recibiendo a Cristo, dice Apocalipsis, van a morir por segunda vez, pero eternamente. Cuando uno muere físicamente es la primera muerte. La segunda muerte es la muerte eterna, sin Cristo. Los que hemos recibido a Cristo no sufriremos la segunda muerte. Es decir, ya tenemos vida eterna. Sigue la Escritura, el verso 17, el capítulo 2. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo. ¡Qué tremendo!
Un nombre nuevo es una nueva persona. Y el maná es la comida de Dios, el pan del cielo. Si sigue así avanzando, al que salga vencedor, es el capítulo 3, a la iglesia de Sardis, se le vestirá de blanco. Y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante del Padre y de los ángeles. ¿Sabes lo que es eso? Que tú llegues al cielo y ante el Padre Jesucristo diga, Él es mi Hijo. Es tremendo. Cuando el Señor mandó a los discípulos, dice, a liberar, a predicar el Evangelio, dice que llegaron felices, dice el Evangelio, porque los demonios se les sujetaban y eran expulsados. Y Jesucristo dice, sí, yo lo vi, pero alegraos mejor que esto, de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Luego sigue diciendo, entonces, al que salga vencedor, 3:11, lo haré columna del templo de mi Dios. No, aquí la cosa ya es fantástica. Columna del templo de mi Dios. Y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Qué tremendo. Voy a decirlo de esta manera. Si tú logras entender la figura que fue, entonces sí, seré columna del templo de Dios. O sea, una cosa es entrar al cielo y todo, pero el templo de Dios, ¿qué es? La misma presencia de Dios. Él es el templo. Él se manifestó como templo figurado donde la gloria venía. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios llenaba. Dice que cuando inauguraron el templo, la gloria de Dios llenó tanto que no podían estar adentro. Era una nube espesa de la presencia de Dios. Qué difícil es comprender a los israelitas del tiempo de Moisés. Cuando ellos ven la nube, saben que Dios se materializa ahí. Hoy día, ¿cómo se hace presente Dios? Alguna gente quisiera esa nube, ¿no? Quisiera verla. Dice, ahí está Dios. Pero Él no, Él se manifiesta a través del modelo de vidas. Aquí está Cristo. El Espíritu está con nosotros. Concluye esto, mira, y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo, el gran pasaje de 3:20. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que salga vencedor, otra vez, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Esa es la meta. Sentarse con él en el trono, ¿qué implica, Pablo? Implica él. Sentarse en el trono con él es reinar con él. Él. O sea, dejémonos de perder el tiempo en nuestras propias luchas de defender nuestro propio carácter, nuestro nombre. ¿Cuántos hermanos hay que abandonan la fe, que abandonan la iglesia? Porque no soportan que su nombre sea denigrado. ¿Cuántos hay así? Aquí lo que importa es Cristo, el nombre de Cristo. Y si el nombre de Cristo fue avergonzado por mí, tengo yo derecho a decir, es que no tienen derecho a hablar de mí. ¿Qué importo yo? ¿Acaso Cristo no fue humillado? ¿No fue abofeteado? ¿No fue juzgado injustamente? Claro. Lamentablemente nosotros hemos perdido el norte. Creemos que nuestra vida aquí en la tierra, nuestros galardones en la tierra, nuestros diplomas en la tierra, nuestro nombre en la tierra, es lo que importa. Un día, lo más importante es Cristo. Así es. Es en la eternidad, el cielo. Por eso dice esto, mira hermano Filipenses, el modelo es este. Mientras estemos en esta tierra, por eso Pablo en el mismo dice, para mí el vivir es Cristo, Filipenses lo dice, y el morir es ganancia, y no sé qué sería mejor, dice él. No sé qué sería mejor. Pero Pablo dice, el modelo es este, mientras estemos aquí, hagan la obra. Yo tengo la impresión que la iglesia de hoy día es una iglesia, por lo menos en América Latina y en Chile en particular, es una iglesia que quiere algo místico, quiere un Cristo emocionalista,
Quiere un Cristo para ahora, para aquí y para vivir bien acá. Se le olvidó que nuestra ciudadanía, como dice Pablo, aquí lo dice, capítulo 3, somos ciudadanos. Y aunque tenemos que trabajar, tenemos que evangelizar, tenemos que servir en la iglesia, tenemos que alcanzar el mundo, no se olvide que cuando Cristo nos alcanzó, ya no somos nuestros, somos de Él. Así es. Al cerrar todo este ciclo, alcanzar a Cristo es. Ahora, si me permites una última palabra. Hay personas que nos han escuchado por tiempo. Mi reflexión para ellos es la siguiente. Cristo vino al mundo a dar su vida por nosotros. Cristo vino a ocupar nuestro lugar. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Así fue. Mucha gente cree en Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 14, dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, el objetivo de Cristo es tomar hijos y llevarlos donde Él está. Asumirlos como sus hermanos, conciudadanos de un mismo reino. Entonces, 4 cosas. Primero, todos nosotros nos descarriamos como ovejas que se descarrían de un pastor. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo segundo es que el pecado es el que me separa de Dios. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De esto, de alcanzarlo a Él, de conocerlo a Él como modelo, de vivir la vida de Él y de llegar a la eternidad con Él, de no ser víctima de la muerte segunda. Tercero, que a su debido tiempo el Señor envió a su Hijo, su propio Hijo, a dar su vida en expiación por nuestros pecados. Y si en la tierra aún una persona buena diera su vida por otro o ayudara a su amigo, ¿quién hay que daría su vida por otro? Y siendo nosotros pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. De tal manera que ya no hay condenación, ya no hay separación. Y lo cuarto, todo aquel que cree en Jesucristo y le confiesa como su Salvador, tiene vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Esta historia, esta vida que tú recibiste al nacer y que yo recibí, no es para esta tierra solamente, es para la eternidad. Eclesiastés dice que Eclesiastés capítulo 3 dice, puso eternidad en el corazón de los seres humanos. Todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Así es. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque el Padre es como la religión. La gente quiere una religión y dice: bueno, yo no quiero seguir una religión porque son todos iguales. Perfecto, hasta eso puede ser un engaño. El propósito del Señor Jesucristo en la Escritura dice: fue darnos vida y vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué debemos hacer? Si hay una persona que nos ha seguido, que nos ha escuchado y dice: el cristianismo realmente tiene principios valiosos, pero no está seguro de haber alcanzado a Cristo, lo primero que tiene que entender es que Cristo lo quiere alcanzar a él. Jesucristo está más cerca, así lo decía Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre está tocando el corazón de alguien. Puede ser que en esta hora haya alguien que dice: yo necesito entregar mi vida a Cristo. Yo quiero invitarlo en el nombre de Jesús a que abra su corazón, a que pueda mirar a Jesucristo, a que pueda entender que el Señor murió por él en la cruz. Así es. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual Jesucristo vino al mundo. Esta es la razón por la cual Él entregó su vida en la cruz, para que usted tenga vida y vida en abundancia, y no solo en esta tierra, sino vida eterna con Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Y la salvación no es por obra, para que nadie se jacte de las cosas que hizo, sino por gracia,
La gracia es un don no merecido. Si bien la paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo quisiera, Pablo, que al cerrar este tema de alcanzando a Cristo pudiésemos orar. Amén. Y pudiésemos orar por aquellos que quieren recibir a Cristo como Así es. Salvador. Amado Padre, tantas personas, Bendito Dios. tantas familias, tantos que dicen, yo creo en Dios, yo oro o rezo todas las noches, pero no soy parte de una iglesia local, yo no busco una iglesia, o no sé de la Biblia, no la leo, o la leo pero en los salmos, qué sé yo. Señor, quiero pedirte que tú traigas salvación y vida eterna a todo aquel que quiere recibirte, a todo aquel que siente tu llamado. Tú estás tocando Amén, su Señor. vida. Si usted es esa persona, haga una oración conmigo en esta hora y diga, Padre, creo en ti y en Jesucristo como tu Salvador, tu Hijo y Salvador. Quiero rogarte que perdone mis pecados, vengas a vivir a mi vida y me recibas como uno de tus hijos. Hazme nacer de nuevo. Te entrego mi vida en tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Alcanzando a Cristo, un hermoso estudio que nos lleva a reflexionar a través de la palabra del Señor. Pastor, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir este día contigo nuevamente. Amén. Siga usted junto a nosotros. Ya luego vamos a tener más estudios los fines de semana a través de la televisión y por supuesto a través de nuestras plataformas. Gracias por estar junto a nosotros.